Bueno, continuamos. Os presento a la profesora de UPV de Criminología, Virginia Mayordomo. Vamos a dar un poquito un golpe de tercio. Queríamos no olvidar en las gerencias de riesgo de emergencias también un aspecto que era las propias personas. Entonces nos van a hablar de la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. Cuando quieras, gracias por tu participación. Bueno, muchas gracias. ¿Se me oye bien así? Bueno, muchas gracias por su atención. Por la organización y por haberme invitado también. Pues el tema es efectivamente víctima de tratas de seres humanos. Creo que se aleja bastante de lo que he escuchado anteriormente, pero es un ámbito en el que también, al menos los profesionales del derecho y de la criminología, es un ámbito que nos importa mucho, que nos interesa mucho y que nos preocupa. Es difícil en 20 minutos resumir, ¿verdad? Pero quisiera al menos hacer mención a un documento, que hay un informe de marzo de 2013, de una comisión especial del Parlamento Europeo que se dedica a la lucha contra la trata de seres humanos, contra la corrupción organizada, contra el blanqueo de capitales y contra la corrupción. Este informe del año 2013, entre muchas otras cosas, viene a incidir en que dentro de la trata de seres humanos, el 70% de las conductas se refieren a la explotación laboral, el 30% a la explotación sexual, y la mayor parte de las víctimas de explotación de cualquier clase son mujeres. El colectivo de las mujeres en el ámbito de la victimología de las víctimas es uno de los colectivos vulnerables, no el único, pero es un colectivo vulnerable. Y cuando la condición de víctima se une con el de mujer extranjera sin documentación en territorio de otro Estado, pues la vulnerabilidad es mayor todavía. Bueno, he pretendido hacer unas pequeñas diferencias o aclarar algunas pequeñas no son, algunas diferencias brevemente entre la inmigración clandestina, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos, porque son conceptos que muchas veces se confunden. Tanto en textos internacionales como en nuestro Código Penal están diferenciados. Brevemente, ¿en qué consiste la inmigración clandestina? Pues aquí lo vemos, en intencionadamente ayudar a una persona que proviene de otro país, que no tiene la documentación exigida, a entrar en otro territorio o a permanecer en él sin esa documentación requerida. En cuanto al tráfico ilícito de migrantes, pues se trata de facilitar la entrada ilegal de una persona en otro territorio, en este caso haciendo negocio con ese traslado. El tráfico ilícito tiene una connotación es esencial la transnacionalidad, vienen de otros países. No quiere decir que esas personas vengan engañadas, no tienen por qué venir engañadas, vienen en muchos casos voluntariamente y pagan un precio por ese traslado. Es una conducta ilícita, obviamente. Y por último, la trata de seres humanos. La trata de seres humanos no necesariamente implica transnacionalidad, pero la mayor parte de los casos de trata de seres humanos que conocemos, pues sí, efectivamente se llevan a cabo con personas que vienen de otros países. Concretamente en España, pues en los casos de explotación sexual, de explotación laboral, pues si es en el caso de hombres, pues suelen provenir de países de África. Normalmente, si es en el caso de explotación laboral, suelen provenir de países de Sudamérica, de Centroamérica y también de países de la antigua Unión Soviética. Rumanía también, Bulgaria. Bien, entonces, ¿qué es la trata de seres humanos? Pues todas estas conductas que vemos: captar, transportar, trasladar, acoger, recibir, contratar a personas, pero ¿cómo? Recurriendo a estas modalidades: amenaza, fuerza, coacción, fraude, engaño, abuso de poder o de situación de vulnerabilidad, con una serie de finalidades. La trata de seres humanos es posible que siempre se relacione con la explotación sexual, no necesariamente.
es explotar, es cosificar a esas víctimas para llevar a cabo alguna de estas finalidades. Imponerle a esa persona trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud o a la servidumbre o a la mendicidad. Esa puede ser una modalidad. Puede ser la explotación sexual, incluida la pornografía, y la extracción de órganos corporales. En España nos encontramos con las dos primeras modalidades. Tenemos amplios datos, desgraciadamente, de las dos primeras modalidades. Lo que no se conoce hasta el momento es conductas consumadas de extracción de órganos corporales. Bueno, me he saltado un poquito y me he ido para atrás. Como decía que hay una confusión o que suele existir una cierta confusión entre el tráfico, la trata, la explotación, pues aquí también trato de explicarlo. El tráfico ilícito de inmigrantes facilita la entrada de personas al país de destino de manera ilegal a cambio de dinero. Se trata de hacer negocio con ese traslado que esas personas necesitan para entrar en un territorio. Obviamente son personas necesitadas porque en sus países de origen pues están en una situación de penuria económica, dificultades de todo tipo, a veces dificultades políticas, a veces se mezclan todas las condiciones más adversas. Tráfico ilícito. Después, la trata de personas es una clase o es el paso siguiente al tráfico ilícito. En algunos casos, ese traslado termina ahí, pero en algunos casos ese traslado sigue. Entonces, esas personas que han sido traídas a cambio de unas cantidades de dinero, pues ya se atenta contra su dignidad, se les cosifica, son degradados a la condición de objeto. Se negocia en cadenas textiles, se trasladan, se les somete a condiciones de explotación. Bueno, en lo que a nosotros nos afecta, a mi compañera Ana Pérez y yo, pues nos vamos a referir sobre todo al Código Penal, a la Ley de Extranjería. Bueno, pues ¿cómo está contemplado en el Código Penal la trata de seres humanos? Ya estaba antes del año 2010, ya estaba contemplado en el año 2010, antes del año 2010, pero en este año, en una reforma que se produjo, se llevó a cabo una separación. En un artículo del Código Penal se destinó a tipificar la ayuda a la inmigración clandestina y al tráfico ilícito de personas. Y en otro artículo, concretamente en este, se tipificó o se describió la conducta prohibida que consiste en la trata de seres humanos. ¿Cómo está castigada? Es una conducta muy grave y implica la pena privativa de libertad de 5 a 8 años. Pero esta pena se puede hacer más grave. Esta pena privativa de libertad de 5 a 8 años se puede agravar si se dan una serie de situaciones. Pues, por ejemplo, que la persona con la que se lleva a cabo la conducta de trata sea, por ejemplo, un menor de edad. Ya me oía yo muy mal, pero bueno. Me oía demasiado pum pum. Yo creo que así bien, ¿no? Mejor. El problema es del directo. Bien, gracias. Bueno, entonces, la trata, repito, está tipificada en el artículo 177 bis del Código Penal. ¿Por qué nosotros siempre hacemos énfasis cuando explicamos unas conductas relacionadas con las víctimas? Un poco justificamos nuestro abordaje desde el punto de vista de nuestra asignatura, de la materia que conocemos, pero es que también es importante hacer referencia en el panorama jurídico, en el ordenamiento jurídico español, ¿dónde está castigada esta conducta? Pues esta conducta está castigada en el Código Penal. Y la pena que merece esta conducta es una pena privativa de libertad de 5 a 8 años. He dicho que las modalidades de la trata de seres humanos pueden ser estas: la explotación sexual, incluida la pornografía, la explotación sexual y todas aquellas conductas que pueden estar cercanas a imponerles la servidumbre, la mendicidad y la extracción de órganos corporales. La conducta obviamente se agrava si la víctima está en una situación de especial vulnerabilidad, y especialmente vulnerables, desde luego, son los menores de edad. Bien.
Dentro de este panorama de trata de seres humanos, pues yo me voy a referir más concretamente a la explotación sexual. Pues es una de la prostitución ajena es una de las formas de manifestación de la explotación sexual. A nivel internacional, tanto a nivel de Naciones Unidas como de la Unión Europea, existen textos describiendo, penalizando, tipificando este tipo de conductas. El ordenamiento español se ha fijado en esos textos internacionales, en cómo describían esas conductas y cómo se exhortaba a los Estados a castigar esos comportamientos. ¿Sí? Ha adaptado el ordenamiento jurídico español a esos textos internacionales. Hay un problema añadido con el que se encuentran las víctimas de trata, que son sometidas a cualquiera de estas modalidades, sobre todo las que tenemos en España, que son la explotación laboral y la explotación sexual. Muchas veces las propias víctimas a su vez delinquen. ¿Pero por qué delinquen? Pues porque están en una situación extrema. Son extremadamente vulnerables. No tienen, bueno, es que no nos podemos imaginar fácilmente la situación. Casi todas ellas están sin documentación. Están en una situación de clandestinidad total en muchos casos. Están coaccionadas, amenazadas por sus captores. Si salen a la luz y denuncian, pues es posible que ya la atención de las autoridades se ponga en ellas y se descubra que están en situación ilegal y se inicie un procedimiento de expulsión, conforme a lo que señala la ley de extranjería. Bien, entonces es posible también que estas víctimas pues, puedan llevar a cabo conductas delictivas, pues porque a veces tienen que saldar unas deudas importantísimas por haber accedido a ser transportadas desde sus países, a veces conscientes de a dónde iban, a ejercer la prostitución, muchas de ellas, o a trabajar en los campos de El Ejido, por ejemplo, en Almería, bien. Pero otras veces están engañadas, creen que vienen a determinado país a trabajar en el servicio doméstico, en la hostelería. Bien, pero ya han tenido que pagar el transporte, con lo cual han contraído importantes deudas y su seguridad, no solo peligra su seguridad, sino que es muy importante para ellas, y cualquiera de nosotros nos podemos poner en su lugar, peligra la seguridad y la vida de aquellas personas que han dejado en sus países de origen, que a veces están muy fácilmente identificables. Para la ley de extranjería digo que estas víctimas a veces llegan a cometer un delito por la situación en la que se encuentran, a veces para saldar esas deudas. Se avienen a llevar a cabo conductas, por ejemplo, de traficar con drogas. A veces son obligadas. Bueno, ¿qué consecuencias legales tiene para un extranjero la comisión de un delito? Pues para la ley de extranjería, lo dice claramente en este artículo, en el 57.2, constituye una causa de expulsión. El Código Penal también. El Código Penal establece la obligatoriedad de la expulsión del condenado a penas inferiores a 6 años, salvo que existan razones que justifiquen su cumplimiento en el territorio español. Bueno, un respiro para las víctimas que finalmente ha sido plasmado en el Código Penal en el año 2010, en la reforma de 2010. En uno de los apartados del artículo 177 bis, que es donde se tipifica, se describe como prohibida la conducta de tratas de seres humanos, y yo creo, porque he trabajado en el tema, que es el único artículo, el único delito en el que se declara exento de pena a una persona que haya cometido esa conducta, se declara exenta de pena por las infracciones penales que haya cometido en la situación de explotación sufrida quien haya participado en esa actividad delictiva y sea consecuencia directa de la situación de violencia, de intimidación, engaño o abuso a que ha sido sometida y exista una adecuada proporcionalidad entre esa situación del hecho criminal realizado. Bueno, pues es un respiro para la víctima de la trata de seres humanos que tiene que afrontar todas esas amenazas cuando se decide a denunciar o, en este caso, cuando es detenida y va a ser procesada porque ha cometido un delito como consecuencia de la situación en la que estaba.
Bueno, la víctima extranjera puede ser la víctima. La víctima, puedo estar refiriéndome ahora a la trata de seres humanos, pero también me aprovecho para hablar de las víctimas de violencia en la familia o en las relaciones de pareja. Es mucho más difícil para la víctima, sea hombre o mujer, pero normalmente son mujeres, el denunciar cuando están en una situación de irregularidad, cuando no tienen papeles. No pueden o no tienen la seguridad de que no van a ser expulsadas, porque hay un artículo en la Ley de Extranjería que se considera infracción grave permanecer o entrar irregularmente en territorio español. Y eso supone, según la Ley de Extranjería, que se va a ser merecedor de la pena de multa o la de expulsión. Normalmente se les expulsa. Eso lo puso de manifiesta en un informe del año 2009. Es posible que después se haya repetido, pero a mí me gustaba mucho el defensor del pueblo andaluz que había, José Chamizo de la Rubia. Es un hombre que trabajó mucho. No digo que los demás, no, tal vez no les he seguido tanto la pista, ¿no? Preguntaba en un informe, preguntaba acerca de la actuación de la Administración en esta cuestión. Y preguntaba por qué la mayor parte de los casos se tiende a la multa, se tiende a la expulsión y no a la pena de multa, que también está contemplado en la Ley de Extranjería. Bueno, la Ley de Extranjería, en este artículo, en el artículo 31.3, establece que la Administración puede conceder una autorización de residencia temporal por arraigo, por razones humanitarias, sería el caso de las víctimas de trata, por ejemplo, por razones de colaboración con la justicia u otras circunstancias excepcionales que se determinen en un reglamento. Este permiso de residencia puede oscilar entre 90 días, no da para mucho, o puede llegar hasta los 5 años. También puede quedar, dice la Ley de Extranjería, que también puede quedar exceptuado de la pena de expulsión quien haya sido víctima, perjudicado, testigo de determinados delitos, los denuncia y colabora. Y simplemente, ya para terminar, en los casos de víctimas de trata se les concederá un periodo de restablecimiento y reflexión para decidir si desean colaborar. Esto que parece muy sencillo, de sencillo no tiene nada. Si alguno de ustedes ha trabajado en extranjería, pues no es tan sencillo, la verdad. Porque, como he dicho antes, la víctima de la trata ya le cuesta bastante dar el paso. Ya le cuesta bastante, en la mayor parte de los casos, escaparse a sus captores, poder salir de donde se encuentra encerrada o constreñida a no moverse con facilidad. Cuando da el paso es una persona que no está en situación regular, con lo cual, ¿quién le explica las ventajas y las inconvenientes que va a tener el paso que va a dar? A veces, si quiere colaborar, y muchas veces no conoce, porque los pasos de aquella persona que es traída desde un determinado país, aparte que puede no entender nada, el idioma, en el que los que le han tenido y le han ido trasladando se expresan entre ellos, a veces no tiene información, porque son muchas las manos por las que ha pasado, son muchas las personas que se han ocupado de captarlas, trasladarlas, colocarlas. Bueno, a veces no tienen nada con lo que colaborar, o es poco con lo que pueden colaborar. Con lo cual, si de todo el panorama de personas, cuando estudiamos los colectivos especialmente vulnerables dentro del ámbito de la victimología, pues yo, pensándolo detenidamente, y lo he pensado detenidamente, uno de los colectivos que más dificultades tienen son las personas, como he dicho antes, personas, hombres o mujeres, pero especialmente las mujeres extranjeras en situación irregular. Y algunas de esas mujeres extranjeras, también hombres en situación irregular, muchas de ellas son los numerosísimos casos de personas que han sido víctimas de la trata de seres humanos. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con la segunda parte de esta intervención.
centrando específicamente la atención en una de las principales problemáticas que está directamente relacionada con lo que veníamos comentando anteriormente. Hemos hablado de la complejidad del delito de trata de seres humanos, tanto desde la perspectiva de la explotación sexual y laboral, y esa complejidad se refleja sobre todo a la hora de proceder a la investigación y persecución de esta modalidad delictiva. Hay muchas evidencias y hay muchos trabajos que ponen de manifiesto que uno de los principales elementos que permiten una adecuada investigación y persecución de estos delitos es la colaboración de las víctimas de este tipo delictivo. El problema nos lo encontramos con la situación de la que parten estas víctimas y la concreta protección o tutela global o general que en este caso dispone el Estado español por lo que respecta a las víctimas de trata, tanto de explotación sexual laboral como de órganos. Bueno, no me voy a extender demasiado, quiero sobre todo centrar la atención en lo que tenemos a nivel del ordenamiento jurídico interno español, simplemente unos apuntes sobre cómo la regulación y la tendencia hacia la protección de las víctimas comienza a nivel internacional en el año 2000. Tenemos ahí un protocolo de Naciones Unidas, hay un convenio también en el ámbito del Consejo de Europa del año 2005. Inicialmente se hace mucho hincapié en lo que ha comentado mi compañera sobre la distinción entre la trata y el tráfico de seres humanos, distinción que no llega a nuestro Código Penal hasta el año 2005. El gran instrumento internacional a nivel de la Unión Europea, podríamos decir, para la protección y la tutela integral de las víctimas de trata y, de alguna forma, el instrumento que nos da las herramientas necesarias para saber cómo abordar ese acercamiento y esa necesidad de ayuda que cada Estado precisa de las víctimas de trata de seres humanos, es la Directiva del 2011. ¿Por qué decimos que es el instrumento determinante? Bueno, en primer lugar, porque incorpora una obligación a todos los Estados miembros de la Unión Europea para que incorporen en sus ordenamientos jurídicos la sanción, el castigo, para que nos entendáis, de lo que son los delitos o los comportamientos de trata, cosa que el legislador español hace, como ya ha comentado mi compañera, en el año 2010. Hasta el año 2010 no tenemos un tipo de trata específico, se incorpora con esa reforma que se produce en el Código Penal y con todo lo que ha comentado ella para la persecución de esas conductas delictivas. Por lo que respecta a la protección específica de las víctimas, porque como hemos dicho antes, es un elemento crucial a la hora de proceder a la investigación de estos delitos. Necesitamos la denuncia, la querella criminal de las víctimas para conocer de la existencia de estas redes, de estos grupos de crimen organizado, para poder saber quién es el tratante, quiénes son los distintos ejes de esa cadena, si se mueve a nivel interno, si se mueve a nivel internacional, a nivel transnacional, etcétera, etcétera. Pero para ello, evidentemente, necesitamos un sistema que permita garantizar la tutela y la protección de estas víctimas mucho mayor que la protección y la tutela que dispensa el Estado español para otros colectivos de víctimas, respecto de las cuales tiene un ordenamiento y una normativa que ya ha desarrollado durante muchos años. No olvidemos, por ejemplo, que en el caso de víctimas de delitos sexuales hay una normativa del año 95, violencia de género año 2004, terrorismo ha habido distintas modificaciones, la última del año 2011, etcétera, etcétera. Sin embargo, a día de hoy todavía no disponemos de un instrumento que se dirija directamente a la protección y la tutela, insisto, de las víctimas de trata de seres humanos, a pesar de la necesidad que el Estado tiene de la colaboración, de la ayuda y de la denuncia o la querella criminal de este colectivo de víctimas. Bueno, la Directiva del año 2011 lo que hace es aportar o incorporar lo que denominamos una perspectiva victimocéntrica, es decir, centra especialmente la atención en todo tipo de medidas tendentes a proteger y a tutelar. Se destacan especialmente todos los derechos que se asocian o que se les tienen que reconocer a estos colectivos de víctimas, derechos a la información, a estar especialmente protegidas. Ya ha comentado mi compañera anteriormente que son víctimas especialmente vulnerables y que, por lo tanto, precisan de una intervención específica. Y esta propia directiva lo que hace también es articular un sistema para tratar de garantizar cómo protegemos no solamente a la víctima, sino a sus propios familiares. Porque si bien es cierto que el delito de trata puede ser interno, es decir, las víctimas pueden ser nacionales perfectamente, la mayor parte de los supuestos son casos de víctimas internacionales que fundamentalmente son comportamientos que se llevan a cabo a través de grupos de criminalidad organizada que mantienen amenazadas a los colectivos de víctimas, amenazándoles no con la lesión a la vida o a la integridad de esas víctimas, sino con lesionar o con incluso afectar a la vida de sus propios familiares que se encuentran en los estados de origen. Esa es la realidad. No podemos convencer a las víctimas para que denuncien, para que pongan una querella, cuando el grupo criminal que actúa sobre ellas las está constantemente amenazando, coaccionando
con que sus familiares que se encuentran en sus países de origen van a ser objeto de lesiones, de homicidios, de todo tipo de amenazas, etcétera, etcétera. Y es ahí donde hay que reforzar la protección. Efectivamente, incluso, por supuesto, hay que dar o hay que tener en cuenta, hay que poner sobre la mesa todo tipo de ayudas económicas y demás. Pero lo que hay que garantizar por encima de todo es la dignidad de la víctima, la integridad de la víctima, pero también de sus seres más allegados, que al final son el elemento o lo que utilizan los grupos organizados para, de alguna forma, seguir controlando a las víctimas de trata. Bueno, por lo tanto, se habla de derechos humanos de las víctimas y se habla de todo tipo de medidas, de prevención, de protección, de atención, todas ellas enfocadas a erradicar o a luchar contra el delito de trata. Bueno, en esta directiva se habla lo mismo que se hace en el ámbito de la violencia de género, de medidas de prevención, de sensibilización a través de campañas, etcétera, etcétera, ¿no?, que los Estados tienen que desarrollar. Se tiene que hacer visible, se tiene que visibilizar la existencia de los delitos de trata, lo mismo que se ha venido haciendo desde el año 2004 con la violencia de género, y para ello es necesario que la sociedad tome conciencia de que, por ejemplo, casos de prostitución, muchos de ellos son supuestos de delito de trata con explotación sexual. Lo mismo sucede en el ámbito de la trata con fines de explotación laboral. O sea, situaciones de precariedad laboral que esconden detrás de ellas una situación de coacciones, de amenazas, etcétera, etcétera, controladas, como digo, por grupos organizados. Para ello también es necesario la formación, la preparación de todos los operadores jurídicos y sociales que en principio van a tratar directamente con estos colectivos de víctimas, ¿no?, pasando por la policía, la fiscalía, la judicatura, todo tipo de observadores, etcétera. Respecto a lo que son la protección de las víctimas, la directiva habla de la necesidad de poner en marcha medidas de protección anteriores, simultáneas y posteriores al procedimiento penal. Es necesario buscar algún tipo de instrumento para poder llegar a las víctimas previamente, que eso es uno de los principales problemas, es decir, cómo somos capaces de detectar víctimas de trata, bien de explotación laboral, bien de explotación sexual. Insisto, porque la forma de comisión y de control por parte de estos grupos es especialmente sibilina y en muchas ocasiones es prácticamente imposible detectar cuando nos encontramos, volviendo al ejemplo de la prostitución, por ejemplo, cuando nos encontramos en un club de alterne donde las mujeres, en este caso la mayoría mujeres, como digo, ejercen la prostitución de forma voluntaria o la ejercen motivadas por una situación de coacción, de amenaza, etcétera, etcétera. Es difícil, ¿no? Entonces, tenemos que articular protocolos de intervención que a nivel de investigación y de persecución nos permitan detectar qué mujeres o qué sitios o qué clubs esconden detrás de ellos una situación de amenaza, de control que refleja un caso específico de trata. Se habla también, una vez de que se han detectado ya las víctimas, de poner en marcha medidas de subsistencia, como prestarles un alojamiento adecuado, seguro, asistencia material, tratamiento médico, asistencia psicológica, ayudas económicas. Evitar medidas que traten de evitar la victimización secundaria, es decir, cuando hablamos de victimización secundaria nos estamos refiriendo a esas situaciones que de alguna forma implican una revictimización de la propia víctima, es decir, no solamente sufren directamente el delito, sino que encima se ven abocadas a que la sociedad en general les apunte con el dedo, les señale con el dedo y les recuerde una y otra vez que han sido víctimas de trata de seres humanos, ¿no? Y entre algunas de las medidas que se proponen en la directiva se habla de evitar repetir interrogatorios innecesarios, evitar el contacto entre los tratantes y las víctimas, evitar el testificar en audiencia pública, evitar en la medida de lo posible constantemente preguntar a la víctima sobre su vida privada. Se habla de medidas especiales en el caso de víctimas menores de edad, por el principio de interés superior del menor, la recuperación física, psicológica. Uno de los aspectos más importantes o que más llama la atención y a la vez es más problemático desde el punto de vista de lo que es el ámbito teórico-práctico es la denominada prueba preconstituida cuando las víctimas son menores de edad. Es decir, en el caso concreto de la prueba de la testifical o del interrogatorio a una de las partes, lo cierto es que el principio de contradicción obliga a que la testifical de los testigos se lleve a cabo en el acto del juicio oral. Es decir, tanto el fiscal como el abogado de la defensa tienen el derecho, por mor del principio de contradicción, de preguntar en el acto del juicio oral a esa persona que aparece como víctima testigo en este caso.
En el supuesto concreto de que hablemos de víctimas testigos menores de edad, la propia directiva y, en nuestro caso, la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que, en algunos casos, ese interrogatorio a la víctima testigo no se lleve a cabo directamente en el acto del juicio oral, sino que se ejecute a través de lo que se denomina la prueba preconstituida, que no es otra cosa más que garantizar el interrogatorio tanto al fiscal como a la defensa, pero fuera del ámbito del juicio oral, que se puede producir con una cierta anterioridad en el domicilio del menor víctima, en un lugar en el cual o al cual acuden tanto el fiscal como su señoría y como ambas partes. Pero de esta forma se evita la confrontación visual, se evita que el menor se vea sometido a una situación de especial tensión por tener que desplazarse a unos juzgados, que son pues, sitios especialmente fríos y no apropiados para menores de edad, etcétera, etcétera. O incluso se puede llevar a cabo esa testifical a través de una grabación en vídeo que luego se puede poner, ese audio o ese vídeo se puede poner en el acto del juicio oral. Medidas para erradicar la trata, sancionar el delito de trata, sancionar tanto a las personas físicas como a las jurídicas, algo que se incorpora también en el caso de las personas jurídicas a raíz de la reforma en nuestro Código Penal del año 2010, y es una directiva que permitía a los Estados que su implementación se realizara hasta el año 2013. Bueno, ¿qué sucede en el ámbito del ordenamiento jurídico interno? Tenemos, como ya ha comentado mi compañera Virginia Mayordomo, toda la normativa en materia de sanción contemplada en el artículo 177 bis del Código Penal, y luego, a diferencia de lo que sucede con otros colectivos de víctimas, respecto de los cuales sí que se ha desarrollado una normativa específica de protección concreta, en el caso de las víctimas de trata de seres humanos, el Gobierno español no ha aprobado ninguna normativa al uso. Sí que utiliza un protocolo de intervención o de participación interna, en el cual tuvieron mucho que ver distintos tipos de ministerios, el de Justicia, el de Interior, el de Empleo, donde se indican o se dan unas pautas sobre qué hacer o qué tipos de normativas o qué tipos de medidas se pueden tener en cuenta a la hora de tratar de garantizar esa tutela integral que las víctimas de trata necesitan, no solamente para estar protegidas, sino también para garantizar la ayuda, la colaboración tan necesaria, como hemos dicho anteriormente, para conseguir esa investigación y esa persecución de esos delitos. Bueno, primero, ¿cómo se detecta a las víctimas de trata? Bueno, pues en este protocolo se alude a que se puede detectar a través de distintas investigaciones por otra serie de delitos que pueden llevar a cabo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, una investigación que, por ejemplo, les lleve a un club de alterne o a un lugar en el cual se está ejerciendo, por ejemplo, la prostitución o en el cual se está llevando a cabo un trabajo en situaciones especialmente precarias. No porque directamente sepan o intuyan que se está produciendo situaciones de trata, sino porque de forma indirecta se intuye, se piensa, hay indicios que se están produciendo otra serie de delitos que nos puede llevar a detectar en un momento determinado una situación de trata concreta. También se puede detectar los supuestos de trata en el caso de inspecciones de trabajo, es decir, contratos laborales que no reúnen las condiciones mínimas contempladas en la normativa laboral o inspecciones que se realizan de forma fortuita y que detectan la existencia de sujetos en el ámbito laboral que no están contratados, que no están dados de alta en la seguridad social, etcétera, etcétera. También la cuestión de la trata, aunque es más difícil, también se puede detectar en el momento de entrada en el país. Aeropuertos, todos los lugares de fronteras, aunque, como digo, esto es más complicado porque, bueno, lo que sí que podríamos detectar es que se está produciendo una situación de tráfico, es decir, una entrada ilegal, pero va a ser más complicado demostrar que estamos ante un supuesto en el cual se ha captado a alguien con la finalidad de explotarlo sexual, laboralmente o para extracción de órganos. ¿Cuál es el problema con el tema, sobre todo, de las víctimas que son extranjeros o extranjeras irregulares? Ya lo ha comentado mi compañera. Tenemos la directiva del año 2008 que habla de un periodo de reflexión de unos 3 meses. Tenemos los centros de internamiento de extranjeros, es decir, la situación de irregularidad administrativa de por sí no es un delito, pero sí que es un ilícito administrativo y que puede llevar a determinados sujetos víctimas de trata a verse internos o a verse internados en un centro de esta naturaleza. Los distintos procedimientos de identificación que se vinculan directamente a ese internamiento en los centros de internamiento de extranjeros y, bueno, por último, la expulsión, ¿no? como una de las sanciones más graves en estos casos. Lo cierto es que en ese protocolo a nivel interno se explica que las víctimas de trata tienen que estar informadas de todos los derechos que les asisten en todo momento. Destaca especialmente este protocolo la puesta en marcha de las medidas contempladas en la Ley 1994 de protección especial a testigos y a peritos en causas criminales, modificación o cambio de identidad, cambio de lugar de residencia, etcétera, 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 ¿no? Para tratar de ocultar la identidad de ese sujeto y evitar que los grupos organizados que todavía están vivos puedan detectar a la víctima de trata.
En el caso que las víctimas de trata hayan sufrido algún tipo de abuso de naturaleza sexual, evidentemente el legislador o bueno, el prelegislador de este protocolo entiende que sería muy adecuado la aplicación o la puesta en marcha de las medidas de protección que se recogen en la Ley 35/95 de protección de víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, que son medidas de naturaleza económica vinculadas a la concreta lesión que se haya producido. Si se ha producido muerte, si se ha producido algún tipo de incapacidad, bueno, en función de la gravedad de las lesiones sufridas, la cuantía económica que va a percibir esa víctima va a ser una u otra. En realidad se trata de medidas económicas que no han tenido o que no se han visto afectadas por ningún tipo de actualización. Es una normativa del año 95 y lo cierto es que en ocasiones podríamos decir que las cantidades con las que se pueden beneficiar las víctimas son en muchas ocasiones irrisorias. Las medidas integrales que se contemplan en la ley del año 2004, que sirve para la protección integral de las víctimas de violencia de género, pueden ponerse en marcha en los casos de trata cuando el tratante ha sido o es pareja o expareja de la víctima. ¿Por qué? Porque entonces automáticamente se hace una equiparación a lo que es un comportamiento de violencia de género. Entonces podríamos encontrarnos con medidas económicas, medidas desde el punto de vista laboral, educativo, material, social, etcétera, etcétera, que permiten, en cierto modo, proteger directamente a lo que es la víctima de este tipo de comportamientos o de conductas. El problema sigue existiendo en el ámbito en el que he mencionado al principio. Se protege directamente a la víctima, pero no se asegura la protección o la tutela de esos otros sujetos o familiares que están vinculados afectivamente a la víctima y que son con los que juegan fundamentalmente los grupos criminales para mantener controladas a las víctimas de trata. Todo tipo de medidas de protección y de seguridad, pues como teléfonos especiales para contacto directo con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cambio de alojamiento, cambio incluso de comunidad autónoma, en el caso concreto de que se detecte en un lugar específico. Toda esta serie de medidas extensibles, por supuesto, a los menores de edad y a los incapaces, y luego todo tipo de medidas con las que podamos encontrarnos o de las que nos podamos beneficiar en el ámbito de los servicios sociales. Para terminar, otra de las principales problemáticas que ya ha puesto de manifiesto mi compañera mayordomo, la cuestión en relación a víctimas extranjeras en situación de irregularidad administrativa. He dicho antes que la complejidad de esta clase de delitos y de comportamientos obliga necesariamente a utilizar, entre comillas, a las víctimas. Necesitamos a las víctimas para que denuncien, para que pongan una querella criminal, en definitiva, para que colaboren activamente en la investigación y la persecución, habida cuenta, en muchas ocasiones, de la imposibilidad de detectar quiénes son los tratantes, y ya no solamente quién es el tratante directo, sino qué grupos organizados se encuentran detrás de esta modalidad delictiva. Entonces, muchas veces el único instrumento del que disponemos es la denuncia. ¿Qué sucede con las víctimas en situación de irregularidad administrativa? Que al encontrarse en una situación de irregularidad administrativa ponemos de manifiesto que efectivamente son víctimas que han cometido una infracción grave desde el punto de vista administrativo, respecto de las cuales efectivamente la sanción es grave y consecuentemente la sanción es la expulsión del territorio nacional. Claro, se pide a la víctima que colabore y para ello se le da un periodo de reflexión, que es un periodo de 30 días. Es decir, la normativa extranjería, en ese artículo 59 bis, habla de que las víctimas de trata disponen de un periodo de 30 días para reflexionar y para que decidan finalmente si quieren o no colaborar con las autoridades en la investigación y persecución de los delitos. Durante ese periodo de tiempo se suspende el procedimiento de expulsión y se les concede una residencia temporal por ese periodo de tiempo de 30 días. ¿Qué sucede? Claro, nos tenemos que poner, de alguna forma tenemos que ser ciertamente empáticos y ponernos en el lugar de estos colectivos de personas. No solamente se trata de querer o no colaborar, se trata de tratar de dilucidar cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de esa denuncia, de esa querella, y ya no consecuencias directas, vividas en primera persona, sino, lo que he comentado anteriormente, consecuencias sufridas por otros colectivos familiares fundamentalmente, que se encuentran en el país de origen y que están controlados por aquellas redes, por aquellos ámbitos del grupo criminal que controlan a las víctimas desde los países de origen. Por lo tanto, no es solamente la protección integral a la víctima en sentido estricto, sino se pone de manifiesto la necesidad de que ese sistema de protección integral sea extensivo a aquellas otras personas que al final también podemos considerarlas como víctimas indirectas de los supuestos de trata. Por lo tanto, es una situación que puede llevar no solamente,
que puede llevar no solamente a la propia situación de miedo e indefensión de la víctima, sino que al poner sobre la mesa su situación de irregularidad administrativa y finalmente decidir no colaborar, por las razones que acabo de mencionar, pone en marcha o continúa con el procedimiento de expulsión administrativa y finalmente puede generar una situación de expulsión. Por lo tanto, la cuestión es qué tipo de sistema de protección integral dispone el ordenamiento español y dispone el Estado español para la protección específica de las víctimas de trata de seres humanos. Si realmente consideramos que la colaboración y la ayuda de las víctimas de la trata es esencial y fundamental en la investigación y en la persecución, sería necesario, lo mismo que sucede respecto a otros colectivos de víctimas, el articular, el archivar, el poner en marcha un mecanismo normativo que permita, como digo, no solamente una protección directa de las víctimas, sino una protección integral e indirecta de todas aquellas personas que se encuentran directamente o indirectamente vinculados a ella. Así que, por mi parte, nada más.